Bienvenidos a Zona Desconocida. ¿Cuánto sabemos de faraones y de dioses egipcios? Aquellos faraones míticos o considerados míticos, ¿serán tan míticos o podrían ser parte de esta realidad? ¿Y cuál es la incidencia de estos dioses egipcios en la magia y en la actualidad? Vamos a ver esta primera parte. La mitología egipcia es un fascinante y complejo conjunto de relatos que describen las creencias y rituales de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. En ella, los dioses desempeñan roles fundamentales, representando aspectos de la vida natural y social, así como del cosmos. Estos dioses no solo eran objeto de adoración, sino que también estaban muy ligados a los mitos de la creación, la moralidad y el ciclo eterno de la vida y la muerte, reflejando así las profundas conexiones entre la religión, la naturaleza y la sociedad en el antiguo Egipto. Pero ¿cuántos son y cuáles son los dioses más relevantes? Pues en realidad son una enorme cantidad. Hay que considerar que los egipcios tenían más de 2000 dioses. Cada aspecto de la vida cotidiana de la civilización egipcia estaba regulado por dioses. Quizás si vemos los que tuvieron una influencia más grande, tenemos que pensar en Ra, que es el dios del sol y que recorre en una barca el cielo de punta a punta cada día de su vida y es el responsable de la vida sobre la tierra. Hay muchos dioses egipcios, ¿no? Hay muchos, realmente. Incluso algunos se fusionaron con los griegos tomaron algunos de esos dioses y de hecho los nombres que nosotros usamos son griegos. O sea, incluso el nombre Egipto es griego. Egipto ellos lo llamaban Kem, ¿no? Que significa país asolado o asoleado, ¿no? País del sol. Y todos los nombres de los dioses que nosotros conocemos son egipcios, son griegos. Todos los nombres de los dioses que nosotros conocemos son griegos. Uno de los dioses más nombrados desde la cultura egipcia es Osiris, quien justamente era hijo de Ra. Sintéticamente el mito es que Osiris, Isis, Set y Nefti son los 4 hijos de Ra. A veces aparecen como hijos de Ra, a veces como hijos de la tierra y el cielo, ¿no? Pueden haber variaciones, ¿no? Y Osiris e Isis son una pareja y Set y Neftis son otra. Entonces Osiris es como dice, el gobernante de Egipto, donde todo es prosperidad, luz, armonía. Pero Set es como el malo de la película, ¿no? Hace un complot con 72 demonios, según dice el relato, para matarlo, ¿no? Entonces lo encierra en un féretro y lo lanza al Nilo. Después lo recuperan, pero él vuelve a encontrarlo y lo descuartiza en 14 partes. Osiris era el que se encargaba en un tiempo mítico de hacer que todo el año hubiese un clima perfecto. Todo el año había sol, la tierra era fértil, las flores no se marchitaban nunca. Pero en aquel tiempo ya existían las familias disfuncionales. Osiris tenía un hermano de nombre Set, dios de la oscuridad y del desierto, que envidiaba el reino de su hermano Osiris. Como no podía arrebatárselo, en realidad lo que hizo fue asesinarlo. Lo mató y no solo lo mató, sino que además lo destripó, lo cortó en 18 pedacitos y repartió los trozos, ocultándolos en todo el valle del Nilo, en el norte y en el sur. Fue allí que intervino Isis, la esposa de Osiris. Isis, la esposa de Osiris. Una de las diosas más importantes de la mitología egipcia, quien era conocida como la diosa de la maternidad, la magia y la sabiduría, era Isis, hermana y esposa de Osiris,
Se le atribuía la capacidad de realizar magia poderosa y era considerada una protectora y sanadora. Isis buscó incansablemente durante mucho tiempo los pedacitos y los fue reuniendo. Logró rescatar todo el cuerpo de su marido, excepto los genitales. Con su propia magia, Isis le dio vida nuevamente a Osiris, sustituyendo los genitales originales por unos genitales de piedra. Así pudo no solo revivir a Osiris, sino también tener un hijo de nombre Horus, también uno de los principales dioses. Eso es bien interesante porque esta muerte de Osiris fue lo que marcó el primer invierno del mundo, el primer momento en que ya no había fertilidad ni luz sobre la tierra. Y Isis representa la primavera, es decir, el retorno de Osiris a la vida. Y a partir de ese vínculo van a ser Horus, ¿sí? Y se va a enfrentar a Set. Y a la larga, bueno, va a ganar esa guerra contra el dios Set. Y bueno, todo ese mito, que te lo estoy sintetizando mucho, es una representación de ese viaje espiritual en el cual Osiris viene a ser, que es fragmentado, ¿no? Viene a ser la conciencia nuestra que se va fragmentando en muchas partes y que debe ser reintegrada nuevamente a través de la energía femenina que es Isis. Y que debe ser reintegrada nuevamente a través de la energía femenina que es Isis. En esta historia de la mitología egipcia parece haber un claro simbolismo de lucha entre el bien y el mal. Entonces Set se enfrenta con Horus y Horus le gana 3 veces, se dice que le gana, ¿no? Pero nunca lo elimina. Y eso es un detalle interesante que también Jung lo recalca, hablando de diferentes mitos, en donde en la mayoría de los mitos el mal no es eliminado, sino que queda de alguna manera restringido y es integrada a el ser de una manera luminosa, ¿sí? O sea que él es como que Horus le gana en esa guerra, pero a través de armisticios, ¿no? Hay un juez que dice, bueno, Horus ganó, perdiste, Set, andate. Set vuelve a pelear otra vez. 3 veces pierde eso, o sea, y nunca es eliminado, queda fuera de Egipto, ¿no? Entonces, eso es un detalle interesante por lo que en la alquimia se estudia el famoso tema de la sombra, ese lado oscuro que todo ser humano tiene, que no es posible eliminarlo, pero sí hay que conocerlo, integrarlo y darle luz y convivir con él. Y darle luz y convivir con él. Los egipcios admiraban ciertas cualidades de los animales, como la fuerza, la velocidad, la sabiduría o la ferocidad, y asociaban estos atributos con sus dioses. Los dioses, con formas animales o atributos animales, se veían como mediadores entre el mundo divino y el terrenal, facilitando la conexión entre los seres humanos y las fuerzas sobrenaturales. Egipto era una civilización que dependía completamente del Nilo, que fue el don que los dioses le entregaron a los egipcios para que pudieran no solo sobrevivir, sino prosperar. Cada uno de los eventos relacionados con las sequías y las inundaciones periódicas del río Nilo eran bendiciones de los dioses. El dios Gai, que era el dios con forma de cocodrilo, era el que regulaba las crecidas del río Nilo, porque los cocodrilos solo desovan en el lugar hasta donde va a llegar la inundación, y eso le indicaba a los campesinos hasta dónde tenían que llegar los sembrados para que fuesen beneficiados por la inundación del Nilo. Muchos de ellos asociados a animales, como el caso de Hathor, que es una vaca, o Apis, que era un toro, Horus, que es un halcón, Sekhmet, que es una diosa leona, Bastet, que es una diosa gato, y así. Set, que aparece a veces como cocodrilo, a veces aparece mezclado, ¿no? Que aparece a veces como cocodrilo.
Anubis era una figura central en la mitología egipcia, relacionada con la muerte, no solo como protector y embalsamador, sino también como guía y juez en el más allá. Su culto reflejaba las profundas preocupaciones de los egipcios por la vida después de la muerte y la necesidad de asegurar una transición segura y justa para las almas de los difuntos. Ellos se representaban la muerte como un momento en que el recién finado, digamos, despertaba en la oscuridad de un largo túnel en el que apenas veía la luz hacia el final. Hacia allí tenía que caminar porque allí le esperaba Anubis, el dios de la muerte. Era un ser enorme con cuerpo humano, pero cabeza de perro, de chacales y de perro del desierto. La tarea de Anubis era delicadísima. Él tenía que decidir si el recién muerto iría a parar a ese submundo donde todo desaparece y se olvida, o debía residir en el mundo de la eternidad donde estaban los dioses. Para eso, Anubis hacía su trabajo metiendo la mano en el pecho del recién muerto. Le sacaba el corazón, y el corazón del finado lo ponía en un plato de una balanza. En el otro plato ponía una pluma. Y según hacia qué lado se inclinara la balanza, el dios Anubis tomaba su trascendental decisión. Hoy en día podemos encontrar infinidad de teóricos quienes indican la posible conexión de los egipcios con seres de las estrellas. Hay mucha especulación de que hubo cierto contacto con otros seres de otro planeta o otro sistema, ¿no? Hay todo un culto, toda una conexión con Orión, con las Pléyades, o sea, con varias estrellas. De hecho, si no me equivoco, Set está asociado con la estrella del perro, ¿no? Que también tiene que ver con Sirio. O sea, hay un montón de cosas relacionadas a eso estelar. Sin duda, estamos frente a la civilización antigua más intrigante, fascinante y con un misterioso legado, el cual vamos a seguir descubriendo en la segunda parte de este informe a continuación. Ya vamos a continuar con la segunda parte sobre este tema de dioses egipcios. Pero quiero invitarlos a mis cursos, actividades, conferencias. Para eso pueden seguirme a través de Universidad Holística en Facebook o también llamarnos a través de WhatsApp 092 46 10 76. Vamos a ver una tanda de virales junto a Jorge Umia. Los transportes públicos no escapan a la innumerable cantidad de lugares donde lo extraño o lo misterioso puede presentarse y sorprendernos. De hecho, el metro es uno de esos sitios donde hay innumerable cantidad de testimonios y registros que hacen referencia a este tipo de experiencias. En estos últimos días hay un video que circula por las redes y que ha sido replicado en múltiples plataformas. El perfil que lo comparte no tiene muchas publicaciones, pero dentro de las que existen, varias hacen referencia al metro. Y uno puntualmente fue viral.
En los comentarios, muchas personas le hacían referencia a la presencia en la grabación de algo que les había impactado, por lo que esta misma persona compartió lo siguiente. Alguien, aparentemente, aparecía a su lado. Pero hay aspectos aquí que no cuadran. Primero que nada, podemos observar que en las ocasiones que la persona hace un paneo de derecha a izquierda, una diferencia ya es visible. Lo que observamos es un cuadro congelado de una primera instancia y luego de la segunda. Aunque en esta última no está tan definida la imagen por la velocidad en que movía el celular, se puede distinguir igual que lo que está pegado en la estructura del metro y enfrente es diferente. Segundo, en los asientos que aparecen frente a la persona se ve claramente que en una grabación está limpio, pero en la otra aparece con lo que podrían ser restos de algún afiche o sticker que fue pegado allí. Recordemos que, supuestamente, esta grabación fue hecha de corrido, sin cortes y en el mismo sitio. En tercer lugar, se puede notar que además la persona no solo no está frente a la misma hilera de asientos, sino que su ubicación en esa posición opuesta es diferente, como también lo vemos aquí. Y por último, un dato más que, aunque no está tan claro, podría sumarse a todo lo anterior como indicio de que este es un video armado. Lo que usted ve es la captura de pantalla de la computadora de análisis donde, cuadro a cuadro, vamos a ir apreciando el movimiento hacia la izquierda. En esta porción vemos que en ese traslado, en este punto exactamente, pareciera saltarse un cuadro la imagen, ya que el traslado no coincide con la velocidad con la que venía moviéndose. Esto puede deberse a varios factores. Entre ellos, por ejemplo, es porque quien graba acelera el movimiento o, como todo indica, teniendo en cuenta los factores anteriores de incongruencias, quien grababa al acercarse a este punto hace un corte. La persona que estaba allí se sienta a su lado, vuelve a grabar repitiendo el movimiento y en este preciso sitio empalma un video con otro para que parezca una grabación continua. Las preguntas, entonces, podrían ser: ¿es acaso falta de experiencia y queriendo subir un video que fuese viral, que le atrayese muchas visualizaciones, no se percató de esas inconsistencias? ¿O los errores fueron dejados a propósito a modo de experimento social para observar la respuesta de las personas? TikTok, así como muchas otras redes sociales, están plagadas de videos con estas temáticas, pero cuidado, que no todos son hechos para engañar o hacer pruebas. Decir eso sería caer en un facilismo. Hay muchos que lo que buscan es compartir lo inexplicado. Recuerden que muchos de estos virales y noticias nos las pueden pasar a través de nuestras redes, que son Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube. En Instagram estamos como Zona Desconocida ZD y también a través de mi Instagram personal, que es @HenryHellenser. Vamos a ir a una pausa, pero recuerden que después de la pausa vamos a tener la segunda parte sobre dioses egipcios. Ya venimos.
Seguimos en Zona Desconocida. Recuerden que estamos hablando sobre dioses egipcios. Vamos a ver la segunda parte. En nuestro mundo occidental, no existe civilización antigua que cautive tanto y de la que tengamos presentes tanta simbología como la egipcia. Pero ¿por qué trascendió tanto y por qué la tenemos tan presente? Pues yo creo que primero esta organización completa de la cosmovisión egipcia en torno a las regularidades y a las cosas eternas. Los egipcios no construían para una generación o dos, construían para la eternidad. Y de hecho los más antiguos edificios, digamos, de las civilizaciones humanas están en Egipto. Eso no es extraño porque era parte de su cabeza y de su cosmovisión. Yo creo que este misterio fascinante que aún nos genera, digamos, la civilización egipcia, tiene que ver con que durante siglos enteros Egipto se hundió prácticamente en el olvido, en la oscuridad del tiempo. Y recién vino a resurgir a principios, en los primeros años del siglo XIX, si hace apenas 200 y pocos años atrás. 200 y pocos años atrás. Una de las características muy bien marcadas en la mitología egipcia y su sociedad es su particular vínculo con la muerte. La civilización egipcia, que daba una explicación al sentido de la muerte y al modo en que hay que vivir para que la eternidad sea la rectora de tu vida. Toda la civilización, aquella civilización antigua, es un conjunto de misterios y de rituales vinculados a otorgarle sentido a la muerte y eternidad a la existencia. Luego de varios siglos de haberse mantenido en el olvido, fue en el siglo XVIII que se redescubrió y comenzó la fascinación europea con la magia egipcia. Por eso fue que en esa misma época, en realidad finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, un montón de aspectos de lo egipcio, algunos de ellos inventados en realidad por los europeos de entonces, empezaban a dar respuesta a esas necesidades nuevas que la revolución industrial generaba. Estoy hablando del tarot, por ejemplo, que ya existía, pero con otro sentido totalmente distinto, originado en Italia siglos antes, pero se volvió el tarot egipcio, lo que le daba ese halo de misterio y de vínculo con la muerte y con la eternidad que representaba la civilización de los egipcios. Está el famoso tema de la conexión que ellos tenían con lo que se llama comúnmente la magia elemental, que es la que opera o debió haber operado en las maldiciones de las tumbas, ¿no? Que ellos hayan dejado allí ciertos guardianes energéticos para producir todo un montón de catástrofes a los que profanaran esas tumbas, ¿no? Y eso es porque, eso claro, ya en más ámbitos más esotéricos se dice que tenían un gran manejo de la magia elemental, de la magia de los espíritus de la naturaleza y de los planos astrales. Y eso no es un invento, porque está en los grabados de las estelas que hay en templos, el fenómeno de la salida del cuerpo, ¿no? O sea, está grabado el cuerpo, lo que llamaríamos del alma, saliendo del cuerpo físico. O sea, que ellos conocían ese tipo de prácticas, Otro de los elementos que llaman la atención en la cultura es la existencia de las momias. Las momias, es decir, la supervivencia del cuerpo mismo, empezó a ocupar un lugar absolutamente increíble en la vida europea de entonces. Se empezó a poner de moda llevarse una momia a casa, digamos, para mostrar a los vecinos. Se hacían espectáculos en los teatros de Inglaterra o de Francia, desenvolviendo momias en público, momias originales egipcias. Todo eso tenía una carga de fascinación. Si además le agregamos el encuentro de
de la tumba de Tutankamón y todos los misterios que rodearon la muerte de muchos de los protagonistas de aquel hallazgo y la célebre maldición o supuesta maldición, digamos, que reguló todo eso. Bueno, pues esa civilización sigue representando hasta este siglo XXI una carga de fascinación y misterio vinculada justamente con esos extremos, la muerte y la eternidad. La muerte y la eternidad. En la actualidad, podemos encontrar simbología egipcia tanto en logias como en la magia, en las mancias y hasta en caminos espirituales. Egipto, para el occidente, digamos, es como la cuna de lo esotérico, ¿no? O sea, sobre todo, tenemos Egipto, la influencia de la Kabbalah en Europa, que se fusionan, ¿no?, con todo eso, y da por resultado todas esas logias que algunas de hecho utilizan símbolos egipcios, ¿no? Los instrumentos, la vara, el báculo, ciertas figuras que usaban los egipcios, el sistema de ritual, la invocación a esos dioses, ¿no? Entonces sigue teniendo influencia, además de que ahora hay un resurgir de mucho neopaganismo donde se vuelve no a la mezcla con la Kabbalah, sino a tratar de reproducir lo que hacían los egipcios de una manera más fiel, por decirlo así, ¿no? La mitología egipcia no solo nos ofrece un rico tapiz de dioses y leyendas fascinantes, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo las creencias antiguas moldean la comprensión del mundo y el más allá, a través de figuras como Ra, Osiris, Isis y Anubis. Los egipcios exploraron conceptos universales de creación, moralidad y la vida después de la muerte. Al estudiar estas historias, podemos apreciar cómo las culturas humanas a lo largo de la historia han buscado respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. En un mundo cada vez más desconectado de sus raíces espirituales, la mitología egipcia nos recuerda la importancia de nuestras creencias y rituales en la formación de nuestra identidad, nuestra visión del universo y el descubrimiento de la zona desconocida. Siempre que hablamos acerca de estas cuestiones del antiguo Egipto y de los faraones, a mí siempre me llama la atención el tema de los faraones míticos, esta camada pre-faraónica justamente, que según los historiadores y hasta los propios que estudian la cultura egipcia, siguen insistiendo en que eran míticos y que no fueron reales, pero como siempre digo, en base a las preguntas, las situaciones que he preguntado una y otra vez, nunca hubo algún tipo de argumento que realmente me haya convencido. Sé que esto que estoy diciendo es algo particular y personal y obviamente totalmente subjetivo, pero ¿qué tal si justamente esos supuestos faraones míticos, que se los consideró como semidioses inclusive, eran seres de otro tipo de raza o tecnología o inteligencia o energía? Para algunos inclusive podrían ser seres extraterrestres. Es curioso también cómo hoy por hoy hay una incidencia en nuestra realidad acerca de la cultura egipcia, pero también desde la magia egipcia, ¿no? Recordemos que muchas de las logias que hoy conocemos tienen simbolismos egipcios por ahí también entremezclados. Y esto me hace pensar nuevamente en algo que tiene que ver también con la cultura egipcia, y es el poder del conocimiento. Recordemos que en el antiguo Egipto los sacerdotes tenían más información y más conocimiento que los propios faraones, y ellos medían qué cosas sí se le decían a los faraones y qué no. Hoy por hoy también parece que sigue existiendo estos poderes que manejan el poder a través del conocimiento, basado muchas veces en logias. Lo hemos tocado alguna vez en este programa, pero ese poder de la información, curiosamente, en esas logias también tiene conexión con el antiguo Egipto, al menos en sus simbolismos, ¿sí?
Obviamente esto no es sano, como siempre digo, ¿no? Menos hoy por hoy que estamos ante una revolución de la información. Considero que cada vez más va a haber menos zona desconocida y vamos a ingresar, como se conoce, a esta era de Acuario que está tan dada por las distintas revelaciones. Gracias por estar, nos vemos la semana que viene. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no están.